Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En este capítulo haremos un rico saltado vegano como este que tengo acá, que lo hacemos con tofu. Miren qué maravilla. No te pierdas este rico plato y comencemos a cocinar. Los ingredientes para nuestro saltado vegano son los siguientes. Vamos a usar tofu, acá tenemos un tofu que lo vamos a cortar después. Cilantro, aquí tenemos jengibre rallado, ajo rallado, tenemos cebollín, vamos a usar solo la parte verde. Tengo zanahoria, tomate y cebolla. Si se fijan, el tomate lo tenemos cortado aquí en juliana, grande. Lo mismo que la cebolla, también ya la tenemos cortada para no hacer tan largo el video. Y la zanahoria la tenemos del mismo corte. La zanahoria la puedes reemplazar por pimentón en caso que no tengas. Yo no tengo pimentón, así que decidí usar zanahoria. Vamos a usar también salsa de soya, aceite de sésamo, si es posible, si tienes, si no tienes, no pasa nada. Y vinagre de arroz. Si no tienes, tampoco no pasa nada, puedes usar cualquier otro tipo de vinagre o un vino blanco, lo que sea. Ahora vamos a cortar el tofu, las verduras las tenemos cortadas para mostrarles cómo lo vamos a marinar. Vamos a cortar nuestro tofu, lo tengo acá, fíjense, esto pueden hacer unos cortecitos también en juliana. Vamos a dejar el tofu más o menos del grosor de un dedo, fíjense. Vamos a cortar así. Y ahora le vamos a hacer un corte al medio. Mira, ahí lo rompí un poquito. Otro corte. Y lo vamos a cortar nuevamente al medio. Así como lo estoy haciendo yo ahora. Lo vamos a cortar todo. Esto lo voy a dejar, lo voy a cortar después para no alargar. Lo vamos a poner acá en una fuente. Ahí. Lo vamos a poner en una fuente. Vamos a poner el tofu acá. Y este tofu lo vamos a marinar porque el tofu no tiene sabor. Le vamos a poner pimienta, un poquito de pimienta negra. Le vamos a agregar también un poquito de ají de color, no mucho, el colorcito. Le vamos a poner también salsa de soya, aquí un poquito de salsa de soya. Y también un poco de aceite de sésamo. Este no le vamos a poner tanto porque es muy pasoso, así que le vamos a poner un poquito de aceite de sésamo, solo un poquito, eso, ahí, y el vinagre de arroz. Pero te dije, si no tienes vinagre de arroz no me importa, le puedes poner un poquito de vino o un poquito de vinagre de vino blanco, lo mismo. Lo movemos, lo vamos a dejar acá, yo voy a terminar de cortar y lo vamos a dejar marinando por 30 minutos o 15 minutos. Vamos a comenzar con nuestro saltado. En un wok ya previamente caliente, vamos a agregar un poquito de aceite, no mucho. Y ahora vamos a empezar a agregar nuestro tofu. Vamos a ir agregando el tofu, porque lo primero que vamos a hacer en nuestro saltado será darle sabor al tofu. Ya lo dejamos marinando, absorbió todo el saborcito. Lo vamos a ir agregando, lo vamos a agregar todo, así. Y lo vamos a estar aquí. Vamos a estar moviendo hasta que agarre colorcito y toda esta agüita, miren, todo este marinado se lo vamos a agregar acá. Así que ahora vamos a dejar el tofu y le vamos a ir dando color. Nuestro tofu ya, si se fijan, está doradito, ha tomado colorcito y ahora vamos a empezar a agregar las verduras. Vamos a agregar primero la zanahoria y también la cebolla. El tomate lo vamos a agregar en un momento después. Vamos a agregar eso primero, vamos a ir moviendo y vamos a ir agregando el marinado que teníamos el tofu. Vamos a agregar un poquito. Eso. Ahora agregamos el otro poquito. Y seguimos salteando. Vamos a estar saltando así nuestras verduras por unos 2 minutitos. Después de saltear unos 2 minutitos la zanahoria, la cebolla y el tofu, vamos a agregar el tomate. Vamos a dejar esto acá a un ladito. Bueno, estoy dejando todo a un ladito. Vamos a agregar también el ajo con el jengibre. Vamos a agregar todo el ajito con el jengibre y vamos a mezclar, vamos a mover acá con una cucharita, vamos moviendo, vamos mezclando. Todavía no le agregamos la soya, yo no le he agregado sal todavía porque, como ustedes sabrán, la cebolla es salada, si le agregamos mucha sal puede que nos quede salado, así que vamos a agregar un poquito de sal en un momento después. Estamos salteando esto, vamos a agregar el cebollín, miren qué rico, vamos moviendo. Ahora vamos a agregar un poquito de soya, vamos
Vamos a agregar un poquito de soya por los bordes, siempre por los bordes. Así, eso. Vamos a mover. Seguimos moviendo. Esto huele súper, pero súper rico. Nada que envidiar a ningún restaurante. Y ahora vamos a agregar el cilantro. Con esto, nuestro salteado va a quedar fenomenal. Vamos a estar salteando así por unos 3 minutos. Y siempre, si no pueden mover como lo estoy haciendo yo, pueden estar moviéndolo así de esta manera. Lo vamos a dejar aquí por unos 3 minutos más. Nuestro saltado ya está casi listo. Le vamos a agregar nuevamente un poquito más de salsa de soya por los laditos para que se hidrate. Antes de sacarlo, movemos. Y antes de sacarlo, también le vamos a agregar una pizca de aceite de sésamo. Y ya con esto tiene todo el sabor, está listo. Y ahora vamos a emplatar. Ahora vamos a emplatar nuestro saltado. Yo lo voy a acompañar con un arrocito blanco. Miren. Vamos dejando todo acá abajito. Que no se caiga nada. Uy, qué belleza. Este va a ser mi almuerzo de hoy. Hoy vamos a comer vegano. Así que miren. Acá tenemos un rico saltado vegano con tofu. Lleno de sabor, lleno de color y espectacular. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalos. Chau, chau.